Si ya has programado antes, sabes que las variables son la base de cualquier programa. En Python funcionan de forma un poco distinta a lo que quizás estás acostumbrado. No hace falta declarar el tipo, no hace falta decirle a Python si es un número o un texto. Simplemente asignas un valor y Python lo deduce solo. En este video vemos cómo funcionan las variables en Python, qué tipos existen y qué buenas prácticas conviene seguir desde el principio. Vamos al grano. En Python asignar una variable es tan simple como escribir el nombre, el signo igual y el valor. Nada de tipos, nada de punto y coma al final. Aquí creamos una variable llamada nombre con el valor Ana, otra llamada edad con el valor 25 y otra llamada altura con el valor 1.70. Python sabe automáticamente que nombre es texto, que edad es un número entero y que altura es un número decimal. Podemos comprobarlo con la función type, que nos devuelve el tipo de cada variable. En Python hay 4 tipos básicos que vas a usar constantemente. El primero es str, que es texto. Todo lo que va entre comillas es un string. El segundo es int, que son números enteros sin decimales. El tercero es float, números con decimales. Y el cuarto es bool, que solo puede ser true o false, verdadero o falso. Este último es muy importante porque lo usarás todo el tiempo en condiciones y bucles. Fíjate que true y false van con la primera letra en mayúscula. Es un error muy común escribirlos en minúscula. Aquí viene una de las cosas que sorprende a gente que viene de Java o de C. En Python puedes cambiar el tipo de una variable simplemente asignándole un valor distinto. Esto se llama tipado dinámico. Creamos la variable x con el valor 10, que es un entero. Luego le asignamos el texto hola y ahora x es un string. Luego le asignamos true y ahora es un booleano. Python no se queja en ningún momento. Esto es muy flexible, pero también puede ser una fuente de errores si no tienes cuidado. La buena práctica es no cambiar el tipo de una variable a lo largo del programa. Antes de seguir, unas reglas rápidas sobre cómo nombrar variables en Python. El estándar es snake case, palabras en minúsculas separadas por guión bajo. Nada de espacios, nada de guiones normales, nada de mayúsculas al inicio. Los nombres deben ser descriptivos. Una variable que se llama x no te dice nada. Una variable que se llama edad del usuario sí te dice exactamente qué guarda. Hay palabras reservadas que no puedes usar como nombres, if, for, will, class y unas cuantas más. Si intentas usarlas, Python te dará un error de sintaxis.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre variables para empezar. En resumen, asignas con el signo igual, Python deduce el tipo solo, puedes reasignar cuando quieras y usa snackcase para los nombres. En el próximo video vemos cómo operar con estas variables, sumas, restas, concatenación de texto y algunas cosas que te van a sorprender. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Hasta el siguiente video. Suscríbete para más videos y dadme un me gusta.